Solución del examen segundo parcial 1-2020. Vamos a empezar con la solución de este examen, en donde la ponderación de cada pregunta era del 50%. 50% para la primera pregunta y 50% para la segunda pregunta. Además, a medida que vayamos resolviendo cada problema, les voy a indicar cuál ha sido la ponderación de cada uno de los pasos que se ha seguido para la solución del problema, y así la suma da 50% para cada una de las preguntas. Vamos a tratarlo de hacer esta solución lo más rápido posible porque cada uno de estos dos problemas que se propuso eran muy similares a problemas que hicimos en videos anteriores. Ustedes lo pueden ver para que entren en más detalle. Aquí vamos a hacerlo de manera más rápida para que el video no dure mucho. Entonces, empezamos. Mucha suerte a todos. Empezamos con el primer problema, vamos poniendo los datos y nos dan una gráfica de esta manera, en donde podrán ya darse cuenta que era similar a la del último video que hemos subido, donde teníamos un ciclo Brayton y un ciclo Rankine combinado, en donde la idea era, al ciclo Brayton entra aire, realiza todo el procedimiento para extraer trabajo y en vez de desechar calor, utilizamos ese calor de desecho para calentar el ciclo Rankine. Es como si fuera el caldero del ciclo Rankine, aprovechando el calor desechado del ciclo Brayton. Entonces, este es un ciclo combinado. Para el aire vamos poniendo todos los datos que nos dan. El flujo másico 8 kilogramos, la temperatura inicial 25 grados, presión de 1 bar, la presión 1 15 bar, la temperatura 2 1000 grados centígrados, presión 3 1 bar, temperatura 3 380 grados centígrados, temperatura 4 120 grados centígrados. Esto para el aire. Para el agua siempre tenemos que diferenciar, ¿no? Temperatura 5, 300 grados centígrados, presión 5, 1,2 megapascales, la calidad 6, 0,9, la temperatura 7, 40 grados centígrados y una calidad de 0. Con estos datos empezamos y hora de ver qué es lo que nos piden. La potencia neta de salida. ¿Cuánta energía, cuánto trabajo, cuánta potencia nos da esta planta? El flujo másico de agua no la conocemos, el del aire sí. Y la eficiencia de esta máquina térmica, que tiene que ser una eficiencia elevada porque estamos aprovechando el calor de desecho un poco. Entonces empezamos, y la gráfica temperatura versus entropía. Empezamos. Balance de masa. Nos damos cuenta de que aquí hay dos caminos, pero son completamente separados. Una es para la del aire y el otra es para la del agua. Vamos pintando de amarillo aire, de celeste agua. Fíjense que los caminos no se unen en ningún momento. Son caminos separados. Entonces, el flujo másico o el balance de masa tendría que ser por separado, aire y agua. Porque existe un camino único para cada fluido, no se mezclan. Entonces, flujo másico 0, 1, 2, 3 y 4 es el flujo másico del aire de 8 kilogramos sobre segundo. Y el 5, 6, 7 y 8 flujo másico es el flujo másico del agua. Entonces, acá están los primeros 5 puntos en hacer un balance de masa adecuado. 5 puntos. Seguimos. Vamos a determinar qué nos pide el problema, qué nos están pidiendo. Pongo mi gráfica. Nos piden la potencia de salida de la planta. Recuerden que la potencia de salida es la potencia de salida menos la de entrada. Lo que me da la turbina menos lo que me gasta el compresor o la bomba, dependiendo de cuál máquina térmica estoy hablando. Vamos a utilizar esta formulita para acá. Entonces, ¿qué vamos a tener? La potencia neta de salida, lo que saco del aire menos lo que me entra del aire. Lo que saco del agua menos lo que entra al agua. Por último, el problema nos dice que vamos a despreciar la potencia que yo le tengo que dar a la bomba. Y realmente en la vida real sucede de esta manera, porque la bomba no utiliza mucha potencia a comparación de lo que nos dan las turbinas.
El compresor sí necesita mucha potencia. Es por eso que no se lo desprecia acá. Lo vamos a poner en función a los flujos másicos y los trabajos por unidad de masa. Sería flujo másico del aire, trabajo de salida menos trabajo de entrada, más flujo másico del agua, trabajo de salida solamente. Vamos a utilizar esta ecuación. Rendimiento. Vamos a utilizar el rendimiento. ¿Qué es lo que yo deseo obtener de esta máquina térmica? La potencia neta de salida. ¿Qué yo le doy a esta máquina térmica? El calor de entrada. Pero ¿dónde está ese calor de entrada? Fíjense acá el gráfico. ¿Dónde yo le doy calor para que me dé trabajo? ¿En esta parte? No. En la cámara de combustión. Es un calor que yo le doy al aire. Es por eso que es potencia neta de salida sobre calor de entrada del aire. En función a flujo másico y calor por unidad de masa, sería de esta manera. Fíjense que no se toma en cuenta el calor que le da al ciclo Rankine. ¿Por qué no se le da? ¿Por qué no se toma en cuenta el calor que se le da al ciclo Rankine? Porque este es un calor que estoy aprovechando del calor de desecho. No es un calor que yo estoy gastando. No es combustible que yo estoy gastando. ¿Dónde gasto combustible? ¿Dónde gasto gas? O dónde, bueno, dependiendo de qué forma funcione esta máquina térmica, yo aquí gasto. Acá no gasto nada. Más bien aquí estoy ahorrando. Entonces, este es calor de entrada del aire por la potencia neta de salida. Y como hemos explicado en ese video, sería un error utilizar estas dos ecuaciones de acá, como la potencia neta de salida, calor de entrada menos calor de salida, y por el rendimiento 1 menos calor de salida sobre calor de entrada. ¿Por qué sería un error? Vayan por favor a ese video. La explicación más sencilla es porque en el ciclo del aire no está completado el ciclo. Y estas dos fórmulas solo son para ciclos cerrados. Entonces ahí está. Sí se puede trabajar, pero teniendo en cuenta este calor que estamos desechando en 4. Vean el video, aunque ninguno de los estudiantes hizo de esa manera. Un estudiante lo hizo, no me acuerdo ahorita si lo hizo correctamente, pero sí pueden utilizar esto, pero tomando en cuenta eso. ¿Qué más nos piden? El flujo másico del agua. Yo necesito una potencia y el calor o trabajo por unidad de masa para hallar el flujo másico. ¿Dónde yo obtengo? Acá, en esta, acá, ¿no? Entonces, el calor de salida del aire, lo que desecha el aire es lo que está ganando el agua. En esa ecuación vamos a utilizar en función a los flujos másicos y calores por unidad de masa. Sería de esta manera y despejamos el flujo másico del agua, que sería flujo másico del aire, calor que sale del aire sobre calor que entra al agua. Y esta es la formulita que vamos a utilizar. Estas tres nos están pidiendo. Cada una de estas tres ecuaciones tiene un valor de 15 puntos. Perdón, 5 cada una. 5 esta de acá, 5 esta de acá y 5 esta de acá. Obviamente tiene que ya estar con los valores y todo resuelto. Esto me estoy adelantando, pero cada una tenía un valor de 5 puntos. Y aquí nos damos cuenta, nos anotamos qué es lo que necesitamos. Del aire necesitamos todo. Del agua solo necesitamos el trabajo de salida porque el de entrada hemos despreciado y el calor de entrada solamente necesito, el de salida no lo necesito. Entonces, como siguiente paso, balance de energía o primera ley. Pongo mi gráfico. Para el aire, recuerden, esta es la primera ley para el aire. Tenemos dos opciones. Podríamos trabajar con entalpías por tabla o podríamos trabajar con el CP y temperaturas. La mayoría de los estudiantes ha preferido esta opción, aunque hay algunos que han hecho con esta opción de tablas, pero muchos lo hicieron con las tablas del agua. O sea, ahí hubo una confusión. Obviamente tiene que ser con las tablas del aire, que son especiales para este fluido. Nosotros lo vamos a hacer en esta solución con las temperaturas. Para el agua, es la misma expresión, se trabaja con entalpías.
En este caso no hay con temperaturas, no se lo puede hacer. En el aire sí. Vamos a aplicar la primera ley a cada dispositivo. Vamos a ir de manera rápida. Para la cámara de combustión, este CDC sería calor de entrada 2 menos 1. Para la turbina, esta es la turbina de gas. Acá está, turbina de gas. Sería 3 menos 2. 3 menos 2. Lo multiplico por menos 1. Me quedaría 2 menos 3. El intercambiador de calor sería para el aire 4 menos 3 menos calor de salida, 4 menos 3. Lo doy la vuelta. Por el signo negativo, 3 menos 4. Y por último, el compresor acá sería 1 menos 0. Temperatura 1 menos temperatura 0. Hecho bien la primera ley del aire, tenemos 5 puntos más. Solo por hacer estas ecuaciones de acá. 5 puntos. Balance de masa, balance de energía del aire. Para el agua, solo necesitamos 2, ¿no es cierto? La caldera. Yo le he puesto caldera, aunque no hay caldera realmente, sino es un aprovechamiento del calor de salida del aire, pero solo es ponerle un nombre. Sería 5 menos 8. Turbina, esta turbina de vapor sería 6 menos 5. Le doy la vuelta, me quedaría 5 menos 6. Y para la bomba, aunque no necesitamos, la entrada que requería era 8 menos 7, pero aquí por la condición nos dice que es 0, por lo tanto me queda que las entalpías 7 y 8 pueden ser iguales. Haciendo el balance de masa del agua, obtenemos otros 5 puntos más. Entonces, en total, por hacer un buen balance de energía, tenemos unos 10 puntos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos todas las temperaturas del aire, todas. Y necesitamos todas las entalpías del agua. Generalmente siempre se necesitan todas. Pero acá tenemos una buena noticia. Casi tenemos todas las temperaturas del aire. Solo necesitamos esta temperatura 0. O perdón, esta temperatura 1. Todas las demás ya nos dan. Y acá tenemos que hallar todas las entalpías. Entonces, siguiente paso, propiedades. Para el aire. Tenemos el estado 0, vamos anotando los datos. Estado 0, 1 bar 25 grados. Estado 1, 15 bar, la temperatura no sé. En el estado 2 tenemos una temperatura 2 de 1000. La temperatura 3, 1 bar, 380 grados. Y el estado 4 de 120 grados. Ya tenemos la mayoría de las temperaturas. Tengo que encontrar esta temperatura 1. ¿De dónde viene? Del proceso, ¿no? Del proceso. Pero antes voy poniendo este gráfico. Este gráfico es de un gráfico de la combinación del ciclo Brayton con el ciclo Rankine. Pero ojo, y es lo que siempre les he dicho en los videos. El estudiante agarra el libro, busca qué gráfica es del ciclo Brayton, del ciclo de refrigeración, del ciclo de Carnot, del ciclo que les pidan. Pero luego no lo arreglan. Este gráfico sí es del ciclo Rankine y Brayton, pero hay que arreglarlo un poco, acondicionarlo a este problema. A ver, lo vamos a hacer. Por ejemplo, este 5, ¿será ahí? ¿Será que es vapor sobrecalentado? O tal vez está aquí adentro. Todas esas cosas tienen que estar bien seguros. Entonces, partimos de este gráfico, que es un gráfico general, pero lo tenemos que ir acondicionando al problema. Entonces, empezamos. De 0 a 1, de 0 a 1 nos dice que es isentrópico, por lo tanto voy a hallar la temperatura 1. Proceso de 0 a 1 isentrópico, yo puedo usar cualquiera de estas relaciones. En este caso, ¿qué tengo? Tengo presiones, quiero temperaturas. Entonces este de acá de temperaturas y presiones. Vamos a ir rápido de esta manera. Temperatura 1, temperatura 2 más las presiones. Despejo la temperatura 1 y obtengo esta relación. Este sería la presión más baja sobre la presión más alta. Lo doy la vuelta. El exponente cambia en el... Perdón, el signo cambia en el exponente. Aquí era 1 menos K, acá es K menos 1. ¿Qué es presión 1 sobre presión 0? Es la presión alta sobre la presión baja. Esa es la relación de presiones.
¿Y cuál es la relación de presiones? La presión más alta, presión 1 sobre la presión más baja. La presión más alta nos dice que es de 15 bar y la presión más baja es de 1 bar. Por lo tanto, la relación de presiones es 15. Fíjense que no necesitábamos cambiar las unidades de bar a kilopascales. No había necesidad. Entonces, ahora reemplazamos y acá un error cometido por el 50%. Tienen que reemplazar la temperatura, pero en temperaturas absolutas. Si aquí es 25 grados más 273, aquí sería 298. Entonces ya aquí hay un error para los que han puesto acá 25 grados centígrados. Fíjense, si la temperatura fuera cero, acá entonces todo se hiciera cero. No estaría bien, ¿no? Siempre se trabaja con temperaturas absolutas, siempre que la temperatura esté multiplicando algo. Siempre que se multiplica o se divide son temperaturas absolutas. Entonces la temperatura me quedaría de esta manera. Como todas las demás temperaturas están en grados centígrados, entonces le convierto a grados centígrados. Pero fíjense que luego de haber reemplazado en la ecuación y sacar el resultado, recién lo vuelvo a poner en grados centígrados. Listo. Tengo la temperatura 1. De 1 a 2 nos dice que esa presión constante, entonces la presión 2, fíjense, la gráfica también me dice eso, es 15 bar también. Ahora acá, una pregunta. De 2 a 3, usualmente esa entropía constante, fíjense, de 2 a 3, entropía constante. Pero fíjense que acá en 3 ya tengo la temperatura. Ya tengo dos propiedades, acá también tengo dos propiedades. No he hallado nada con el procedimiento, con el proceso. El proceso no me ha ayudado a encontrar esto, ya nos han dado. Pero ¿qué hay si yo determino con el proceso hallar? A ver, hallaré la temperatura 3, pero que venga de este proceso. Entonces, proceso de 2 a 3, esto por curiosidad, ¿no? Entonces tengo otra vez estas relaciones porque es un proceso isentrópico. De nuevo aquí utilizo esta última ecuación porque yo quiero temperaturas y presiones. Temperatura 3, presión 3, temperatura 2, presión 2. Despejo la temperatura 3. La presión 2 sobre la presión 3 es la presión alta sobre la más baja. Eso es el RP, la relación de presiones. Reemplazo los valores. Fíjense otra vez. Temperatura 2000 grados centígrados en Kelvin 1273. El RP que es 15 y el gamma. Y obtengo esta solución. Lo pongo en grados centígrados recién y me queda esto. Fíjense por qué no ha salido. Aquí me dice que la temperatura 3 es de 380. Aquí me dice que la temperatura 3 debida a un proceso isentrópico debería ser de 314. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que este proceso no es isentrópico. Porque si fuera isentrópico, se cumpliría que estas dos temperaturas sean iguales. Pero como no lo son, como esto yo he hallado de un proceso isentrópico de 2 a 3 y no me han dado las mismas temperaturas, quiere decir que de 2 a 3 no es un proceso isentrópico. De 2 a 3, ¿qué era? Ah, la turbina está la turbina. Si no es isentrópico, ¿qué me dice de la turbina? Me dice que esa turbina no es ideal, es una turbina real, no es ideal. Entonces, ¿cómo cambiaría la gráfica? Fíjense, de esta manera. De 2 a 3, idealmente es una vertical, porque tienen la misma entropía, entropía constante. Pero como acá me dice que la entropía no es constante, lo hemos verificado, entonces se crea un poco de entropía. Esto va un poquito hacia la derecha, donde la entropía es creciente. Un poquito hacia la derecha va, no es una turbina ideal. Y el gráfico lo estamos modificando. Y por último, de 3 a 4 a presión constante, pero ya no me sirve de mucho. Todo esto, otros 5 puntos más, serían las propiedades del aire. Vamos resaltando las temperaturas. Temperatura 0, la temperatura 1, la temperatura 2 de 1000.
¿Cuál de estas dos? Aquí también hubo una confusión. ¿Cuál de estas dos tengo que encerrar? ¿Cuál de estas dos voy a usar? Obviamente esta no, ya que si me están dando como dato esta temperatura, entonces tendría que ser esa temperatura. Y la temperatura 4. ¿Listo? Pero fíjense, el gráfico estamos modificando poco a poco. Propiedades del agua. Ponemos los estados y los datos que me dan en cada uno de los estados. Estado 5 me dan la presión, temperatura. En el estado 6 me dan la calidad. En el estado 7 me dan la calidad y la temperatura. Y en el estado 8 no me dan nada. Vamos a ir hallando las propiedades. Antes tenemos que completar dos propiedades para luego ir a la aplicación o utilizar las tablas. Acá no, porque ya hemos determinado que la entalpía 7 es igual a la de 8. Algunos estudiantes han hallado la entalpía 8. Se puede hacer, pero yo voy a usar la determinación del problema que decían que desprecien el trabajo de la bomba, pero eso depende de ustedes. Vuelvo a poner mi gráfico, acá ya está la modificación que hicimos anteriormente. Entonces, del estado 5 a 6, de 5 a 6, fíjense, entropía constante. Entonces, la entropía 6 es igual a la de 5. Fíjense la gráfica. Entonces, acá en el estado 5 yo necesito hallar la entropía. Pero fíjense, acá también ya tengo las dos propiedades. Algo muy raro. ¿Qué proceso es? De 6 a 7 es a presión constante. Entonces aquí también tendría que poner presión 6 es igual a presión 7. Y aquí podría hallar la presión 7, que es la presión de saturación a esta temperatura. Fíjense, tres propiedades. Yo siempre les he dicho que solamente tienen que ser dos. No puede ser una, porque faltaría un dato. Tampoco puede ser tres, porque es una redundancia. Alguna de estas está mal. ¿Cuál tiene que ser? El enunciado no nos dice nada sobre cómo son las turbinas y los compresores. No nos dice que son turbinas, compresores o bombas ideales, pero sí nos asevera que los procesos son a presión constante, donde tienen que serlo, porque dice que no hay caídas de presión. Así que, ¿cuál de estos dos despreciamos? Acá no nos dice nada, el enunciado no nos aclara nada, pero aquí sí nos dice no hay caída de presiones, donde la presión tiene que ser constante. Por lo tanto, desechamos esto. Y de 5 a 6, ¿qué era? Era la turbina de vapor. ¿Qué significa si no es a entropía constante? Significa que esa turbina no es ideal. Es una turbina real, que genera entropía porque es real. Por lo tanto, modificamos. Fíjense la modificación que estoy haciendo. Idealmente tiene que ser una vertical. Realmente va un poquito hacia la derecha, donde la entropía es constante. Por último, de 5 a 7, de 7 a 8 es donde está la bomba a entropía constante. Bueno, no nos dicen nada, pero es lo que vamos a hacer. De 8 a 7 ya hemos determinado que la entalpía es igual. Repito otra vez, algunos estudiantes han hallado la entalpía 8, se podía hacer también de esa manera. Y por último, presión constante. Ya tenemos las dos propiedades en cada uno de los estados. Esto. Siempre determinen en qué fase están para poder cambiar algo de la gráfica. El 5 está en vapor sobrecalentado. Está ahí. El 6, por condición de problema, está dentro de la campana porque nos dan la calidad, mezcla saturada. El 7 también por condición de problema o por teoría, siempre está acá en la línea, en líquido saturado. Y el 8, obviamente, sí o sí tendría que estar en la parte de líquido comprimido. En el del aire no hemos verificado eso porque sabemos que en todo proceso acá siempre está en estado gaseoso. Mientras acá en el ciclo Rankine tenemos que verificar. Entonces hallamos las entalpías ya sea por las tablas o sea por la aplicación. Ustedes podían utilizar la aplicación y listo. Obtenemos todo. Vamos subrayando todo. Y la entalpía 8 es igual a la de 7. Los que han hallado la entalpía 8 no era más que un numerito. 168 salía. Pueden trabajar con eso. Fíjense que es por un número nada más. Esto.
Y esta es la respuesta al inciso D. Fíjense, esta es la gráfica. Esta es la gráfica. Fíjense cómo las turbinas no eran ideales en ninguno de los casos. Es por eso que nos daba propiedades de más, para poder verificar justamente eso. Nadie dibujó este gráfico, nadie. Eh, Muchos tomaron como si la turbina, bueno, es un problema que nos pescó a todos en esto, tal vez. Muchas veces uno no está para verificar cosas cuando uno está apurado contra el tiempo. Eso es de esperarse, ¿no? Si uno ya tiene todas las temperaturas, no va a estar verificando que las temperaturas correspondan a un proceso isentrópico. Tal vez a uno se lo puede olvidar, es de esperarse y es comprensible. Pero, como siempre les he dicho, si se van a copiar una gráfica del internet o del libro, de algún ciclo, sí, está bien, pero luego tienen que hacer una modificación respecto a los estados reales del problema. Y listo, esta sería la gráfica. La gráfica, bueno, el balance de energía que hemos hecho del agua era otros 5 puntos. En total, sacar propiedades era unos 10 puntos del aire y del agua. La gráfica, como era solo un inciso entero, valía 10 puntos. Esta gráfica de acá. Resultó que eran turbinas reales, ¿no? Listo, por último reemplazamos los calores. Esta parte vamos a ir rápido. Ya tenemos todas las temperaturas, todas las entalpías. Estoy calculando el calor de aire de entrada, salida, el trabajo de aire de entrada, de salida. Para el agua también, el calor de entrada del agua, el trabajo de salida. Ya tenemos todos. Estamos volando acá. Los dejo un momento acá para que puedan comprobar numéricamente cuál tenían que salir para cada uno de esos. Estos son los números que tenían que salir. Pueden poner pausa si quieren para poder corroborar con su examen. Y listo. Solo me queda reemplazar. Porque ya teníamos las fórmulas. Entonces, para el flujo másico teníamos esta fórmula. Vamos reemplazando todo. Y listo. Ya reemplazadito, esto valía 5 puntos, como les he dicho, 5 puntos. La potencia neta de salida también, acá está la fórmula. Vamos reemplazando todos los trabajos de entrada y salida. Y tenemos la solución, que por ser un número grande se lo pone en megawatts. Y este es el resultado. Otros 5 puntos más. El rendimiento, la misma manera. Trabajo de salida sobre calor de entrada. Vamos poniendo, fíjense, las unidades aquí están en megas, aquí están en joules. Obviamente tienen que hacer el cambio. Y tenemos la solución al problema. Y listo. Eso sería todo. Vean que da 50%, 50 puntos. Hay estudiantes que no han hallado estos números. No han hallado estos números. Todo han hecho bien, pero se han equivocado tal vez en propiedades. Pónganse que en propiedades del aire se han equivocado. En vez de poner 298 han puesto 25 grados centígrados al reemplazar. No han hallado, pero todo lo demás han hecho correctamente. Y se les puso igual estos 5 por poner todo esto de acuerdo, todo. Claro, numéricamente no sale, pero solamente se han equivocado en propiedades. Entonces ahí solamente se le ha restado 5 puntos, más no en los resultados. Porque ustedes saben que lo importante acá no es el valor numérico, sino toda la teoría utilizada para hallar los resultados. Porque el valor numérico, cualquier persona que se sienta presionada por el tiempo se puede confundir, ya sea al reemplazar o al typear su calculadora. Nos podemos confundir todos. El docente se puede confundir, yo me puedo confundir, cualquier persona. Así que lo importante eran las ecuaciones, la forma de hallar, la teoría, más no los números. Así que algunas personas van a ver que no han hallado estos números, pero tienen buena nota, porque se han equivocado en una pequeña parte y
obviamente ha modificado todo. Numéricamente ha modificado todo. Teóricamente todo está correcto. ¿Sí? Entonces, balance de masa, ecuación de lo pedido, balance de energía, propiedades, reemplazar. El orden era importante acá, ¿no? Es el mismo orden. Vamos a la pregunta 2. Los datos nos dice que es un motor de 4 tiempos, de 4 cilindros, una relación de compresión de 9, el R, el ciclo dual, era Otto Diesel. Ponemos acá un ciclo. Estos números 1, 2, 3, 4, 5 es lo más habitual que podemos poner. La presión 1, la temperatura 1 nos dan. La presión máxima nos dicen que era de 8 megapascales. Me fijo la gráfica. ¿Cuál sería esa presión? Ah, 3, 4. El diámetro de 8 milímetros. La carrera de 50 milímetros. Esto nos dice la geometría del cilindro. La relación de corte de admisión, el RC es de 1,5. ¿Qué nos piden? La presión media efectiva, la eficiencia térmica del ciclo, el trabajo neto de salida, sabiendo que la velocidad era de 4000 RPM, la velocidad media, el momento torsor y las gráficas. Empezamos. Balance de masa. Bueno, aquí no hay intercambio de masa con el entorno del sistema, la masa se mantiene constante en todo momento, por lo tanto no se puede hacer un balance de masa. ¿Sí? No hay punto en eso porque era obvio. ¿Qué nos piden? Nos piden hallar la eficiencia del ciclo. Yo voy a utilizar esta fórmula, la que más me gusta, y esta vez sí lo puedo hacer de esta manera porque este es un ciclo cerrado. Entonces voy a utilizar esa ecuación. Estoy calculando primero lo que nos piden para saber qué necesitamos. Aquí necesito calor de entrada y salida, nada más. ¿Qué más nos piden? Nos piden la presión media efectiva, que era igual al trabajo de salida, presión media efectiva por el volumen desplazado. Entonces, despejo. La presión media efectiva es el trabajo neto de salida por el volumen desplazado. ¿Cómo hallo el trabajo neto de salida? Sería, si voy a trabajar con puro calores, sería calor de entrada menos calor de salida. El volumen desplazado es este de acá. El volumen desplazado. Pero este es el volumen específico desplazado. Entonces sería el volumen 1 menos volumen 2 específicos de la gráfica. El volumen mayor menos el volumen menor en volúmenes específicos. Porque acá este es el trabajo neto de salida por unidad de masa. Entonces, este es el volumen por unidad de masa. Las unidades tienen que concordar. Entonces, la presión media efectiva queda calor de entrada menos calor de salida, volumen 1 menos volumen 2. En función a calores y volúmenes específicos también. ¿Qué nos piden también? La potencia neta de salida. La potencia neta de salida. Tenemos esta gráfica donde la potencia es la presión media efectiva, que lo vamos a hallar de esta manera. La cilindrada total, porque recuerden que esta presión media efectiva, fíjense, es para un ciclo, como decía el formulario, multiplicando por el número de cilindros y por número de cilindros ya quedaría como el total. Y en vez de poner unidad de tiempo es por la velocidad angular. Entonces, el volumen total, la cilindrada total es el volumen desplazado, este volumen de acá, por el número de cilindros. Calculo ya acá el volumen desplazado, que sería el volumen de un cilindro. Pi cuartos diámetro al cuadrado por la carrera. Reemplazamos los valores que estaban en milímetros, lo voy a poner en metros. 0,08 el diámetro al cuadrado por 0,5 la carrera. Y obtengo acá el volumen desplazado. El volumen desplazado. Este dato, más hallar los volúmenes específicos, que en realidad sería el volumen desplazado por unidad de masa, y este sería el volumen desplazado total, ambos es unos 5 puntos. Con esto yo puedo hallar la masa. Eso es unos 5 puntos, ¿sí? Esto es como si fuera la densidad, ¿no es cierto? Porque es el volumen específico. Densidad por volumen es como si estuviera hallando la masa que entra de aire acá en este espacio.
La velocidad media quedaría de esta manera. 4L. ¿Por qué? Este es un motor de 4 tiempos. Fíjense acá. Significa que en cada ciclo realiza 4 movimientos. 1, 2, 3, 4. Entonces, para determinar la velocidad que era, distancia sobre tiempo. En un ciclo, ¿cuánta distancia recorre este émbolo? 4 veces L, ¿no? Una vez L, dos veces L, tres veces L, cuatro veces L. Motor de 4 tiempos. Recorre 4 veces L en un tiempo determinado. Y con eso hallo la velocidad media. Acá no trabajamos con tiempos. En vez de tiempo, ¿qué es? Velocidad angular. Esta sería la fórmula. El momento torsor no es más que la potencia es igual al momento torsor por la velocidad angular. Esto está en el formulario y es principio también de qué es una potencia mecánica, ¿no? Es con qué momento torsor yo doy la vuelta a una rueda, ¿no? Es la potencia. Y por último, vuelvo a poner acá la eficiencia para que en este mismo gráfico veamos las 5 cosas más la gráfica, lo que nos piden. Fíjense, todo esto nos pide. Acá está la fórmula de todo lo que nos están pidiendo. Entonces vamos allá. Balance de energía. Por ejemplo, para el balance de energía, ¿qué necesitamos? Solo necesitamos calores. Fíjense, solamente necesitamos calores. Para estas dos primeras partes, acá ya es pura fórmula, ¿no? Pura fórmula. Copio mi gráfico acá, vamos a ir rapidito. De 1 a 2, de 1 a 2 isentrópico, el calor es 0. De 2 a 3 es un proceso a volumen constante, temperatura 3 menos temperatura 2. El proceso de 3 a 4 es a presión constante, Cp, temperatura 4 menos temperatura 3. El proceso de 4 a 5 es isentrópico, por lo tanto también adiabático. Y el proceso de 5 a 1 es a volumen constante, temperatura 1 menos temperatura 5. A este nos va a salir negativo, ya sabemos. Posteriormente vamos a hacerlo de esa manera. Este balance de energía son otros 5 puntos. Solamente hacer esto de acá. Propiedades. Vamos a ir hallando. Vamos a retroceder un poquito atrás. Fíjense que para allá los calores solo necesito temperaturas, no necesito nada más, así que solamente en propiedades que tenemos que hallar, temperaturas. Entonces, proceso de 1 a 2 es un proceso isentrópico, puedo utilizar cualquiera de estas dos ecuaciones, yo voy a utilizar temperatura-volumen porque tengo la relación de compresión. Vamos a ir de manera rápida, esto es muy mecánico, inclusive algunos estudiantes ya pusieron la fórmula final. Me quedaría de esta manera, esta es la relación de compresión, reemplazo aquí la temperatura absoluta y obtengo la temperatura 2. Pero fíjense, la relación de presión no me dan la relación de compresión, me dan la relación de corte de admisión, pero no me dan la relación de presión, más sí tengo la presión 3, entonces necesitaría la presión 2 más para tener la relación de presión, por lo tanto utilizo esta otra de acá, presión y volumen. De la misma manera, despejo presión 2, tengo volumen 1 sobre volumen 2. Recuerden que eso es el R a la K. Reemplazo y tengo la presión 2. Entonces ya puedo hallar la relación de presiones, que sería presión 3, presión 2. Este era 8 megas, lo convierto a kilos. Y la relación de presión había sido 369. Vamos a volar en esta parte, ¿no? De 2 a 3 isocórico se cumple esta relación. Eso está mejor explicado en un video anterior. Tengo las dos presiones, ese es el RP, la temperatura 2 también tengo. Y reemplazo y obtengo la temperatura 3. Temperatura de 3 a 4, isobárico. Esta es la relación para un proceso isobárico. De nuevo, tengo todo acá. Volumen 4 es el volumen 3, este es el RC. Por lo tanto, reemplazo todo y tengo la temperatura 4. De 4 a 5 por último. Utilizo temperatura-volumen. Este es un proceso un poquito largo.
Aquí se hace un artificio, muchos hicieron este artificio correctamente para que salga en función a RC y R. Y obtenemos la temperatura 5. Hacer las propiedades era otros 5 puntos. Y ahora sí, la puntuación solamente es por cada respuesta. La ecuación de estado, esto completa los 5 puntos de hallar el volumen D. Porque era en función a la ecuación de estado hallar el volumen 1. Volumen 1. Y también había que hallar el volumen 2. Porque recuerden que la relación es volumen 1 sobre volumen 2. Ya tengo el volumen 1 gracias a la ecuación de estado. Entonces el volumen 2 de espejo. Y tengo el volumen 2. Estos dos volúmenes más el volumen encontrado geométricamente del cilindro es 5 puntos. Balance de energía 5 y propiedades 5. Ya tengo todas las propiedades a reemplazar. Reemplazo. Tengo que hallar todos los calores. Esto es parte de la primera ley, obviamente, hallar todos los calores. Si le sale positivo era calor de entrada. Estoy reemplazando todos. Era obvio que ustedes ya iban a saber dónde sale positivo y negativo, porque todos conocen un ciclo dual. Aquí también positivo, un calor de entrada. A este sí me sale negativo, ¿no? Era un calor de salida. Listo. Entonces, los calores de entrada los sumo los dos y este sería el calor de entrada. El calor de salida, el único solo, ya el signo le pongo positivo porque aquí ya estoy aclarando que es de salida. Y por último, la eficiencia, 1 menos calor de salida sobre calor de entrada. Ya tengo ambos calores, por lo tanto obtengo la eficiencia de manera sencilla. Esto era 8 puntos, hallar la eficiencia. Una solución alternativa era utilizar esta gráfica de acá. Como el RP ya hemos hallado, el RP me ha resultado que era 369. Entonces lo único que hago es reemplazar y esta es una manera alternativa de nosotros poder hallar la eficiencia. Que tiene que salir obviamente el mismo número. ¿Sí? Era de esperarse. Y muchos podrían haber partido de esta eficiencia y ya no era necesario hallar el calor de salida. Solamente el calor de entrada y con eso hallaban el trabajo neto de entrada. Y si no era necesario hallar el calor de salida, tampoco era necesario hallar la temperatura 5. Esos son a los estudiantes que hicieron a la primera de esta manera. Entonces ya un poquito les ha solucionado un poquito el tiempo. Ya no tenían que hallar ni el calor de salida ni la temperatura 5. La presión media efectiva reemplazo era calor de entrada menos salida, volumen 1 sobre volumen 2, que es el volumen desplazado por unidad de masa. Reemplazo, se van los kilogramos y obtengo la presión media efectiva. Estoy reemplazando solamente. Estos es unos 8 puntos también. El trabajo neto de salida, presión media efectiva, volumen desplazado, número de cilindros, velocidad angular. Reemplazo. Presión media efectiva 2,02 megapascales, este es en kilopascales. El volumen desplazado, recuerden que era 2,5 por 10 a la menos 4, este es el volumen hallado geométricamente. Y estos dos es para un ciclo, porque esto, fíjense, esta presión, fíjense, hemos hallado es para un ciclo, porque este es el calor de entrada en un ciclo, este es el calor de salida en un ciclo. Esta es la presión media efectiva hallada en un ciclo. Por los 4 cilindros, que es el I, por el número de revoluciones. Para que se vaya a revoluciones, nos dice que es un motor de 4 tiempos, 2 revoluciones es igual a un ciclo, y para que se vaya a minutos, solo hago una conversión, y tengo la potencia de salida en kilowatts. Así de sencillo. Era usar fórmulas nada más, y este problema ya lo hemos hecho varias veces. La velocidad media, esta fórmula de acá, voy reemplazando, sería 4 por 50 milímetros. Esta es la distancia que recorre el émbolo en un ciclo. Recuerden, 1, 2, 3, 4. Por eso es el número 4. 4 veces L. Pero es en un ciclo. Por 4 revoluciones por minuto. Se tienen que ir revoluciones con ciclo. Un ciclo es igual a 2 revoluciones.
Minuto lo cambio a segundos y milímetros lo cambio a metros. ¿Qué me queda? Metros sobre segundo. 6,67. Esto vale 5 puntos. Este de acá, igual, reemplazo todo. El trabajo neto de salida ya lo tengo acá. El momento torsor todavía no. El n, 4000 revoluciones sobre minuto. Y aquí no se cambiaba por ciclos porque aquí no tiene nada que ver el ciclo porque esta es una potencia. Entonces sería unas revoluciones 2pi radianes. Lo convierto a radianes y el minuto a segundos. Despejo y me queda en kilonewtons. Mejor lo pongo, como es un número pequeño, en newton metro. Esto vale unos 3 puntos, por ser muy sencillo. Si se fijan acá, lo único que había que tener cuidado en las unidades. Y por último, que vale unos 3 puntos también, era hacer las dos gráficas. Presión, volumen y temperatura, entropía. Y con eso van otros 3 puntitos. Con eso completamos los 50 puntos de esta segunda pregunta. Problema sencillo, los dos problemas lo hicimos en las clases de YouTube, así que no hay ninguna complicación. Por favor, en base a eso van a venir los reclamos. Los reclamos van en base a esto. Les voy a mandar un Excel desarrollado con cada una de las cosas que se puntuó. Hay muchas personas que hicieron copia, se les bajó por hacer copia. No, porque uno se da cuenta cuando todo es muy similar, sobre todo cuando se cometen los mismos errores. Es muy difícil que dos personas cometan los mismos errores. Muchas personas lo hicieron así. Seguramente hay muchas personas que no he podido determinar si son copia porque seguramente, imagínense, revisar 100 exámenes y recordarme todo. Para esas personas, bueno, ya verán lo que hacen con su puntaje, ¿no es cierto? Y disculpen por no haber subido sobre compresores. No hubo el tiempo. Toda esta semana revisé exámenes, más la realización de este video. Así que les deseo mucha suerte en el examen de hoy. Gracias.